En la Argentina necesitamos más Bukeles y menos Zaffaroni. Hapkin está haciendo su propio posicionamiento político. No comparto nada. Soy amigo de Pablo Hapkin, lo quiero, es un tipo honorable, respetable, que jamás ha hecho de la política un negocio. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a La Fórmula, bienvenidos, bienvenidas a una nueva noche acá en el Destape Sin Fin. Hasta las 10 vamos a estar acompañándolos como siempre, repasando toda la actualidad, agregándole análisis a la información y llevando los principales temas de la política, de la economía, de la cuestión judicial también y del área internacional para que vayamos siguiendo esta realidad trepidante, esta realidad que no deja descanso en un año electoral, en un año clave y en un año donde todas las variables terminan cruzadas por esto mismo, la campaña de algunos dirigentes políticos que son capaces de subirse a cualquier bote con tal de sumar unos pocos votos, y lo pudimos ver hoy alrededor de un tema que puede ser la gran tragedia argentina de esta época, sobre todo si no se hace nada o si se hacen las cosas equivocadas, si se toman las medidas erróneas. Nos referimos al tema del narcotráfico, que hoy volvió a las primeras planas, pero que es una tragedia constante de todos los días. Así que si les parece, ya sin más demora, podemos ponernos a repasar los principales títulos de esta jornada. Podemos ver qué está pasando hoy. Y como les decía, el mensaje narco, el ataque a un supermercado de la familia de Antonella Rocuso, de la familia política de Lionel Messi, puso en las primeras planas el drama del narcotráfico en Rosario, que es un drama que ya viene desde hace demasiados años y que nosotros lo habíamos advertido acá en La Fórmula. Había arrancado este 2023 con pinta de seguir empeorando, de seguir cayendo en esta espiral de violencia y de incapacidad de los poderes estatales de hacer frente justamente a la violencia organizada, al crimen organizado en la ciudad de Rosario. Y lo que vimos hoy, en principio, a ver, es un fenómeno sumamente complejo y que hay que entender en detalle para evitar caer en simplificaciones, para tratar de evitar caer en simplismos. En primer lugar, hay que decir que quienes hayan cometido este ataque lograron su objetivo, que es que todo el mundo hable de ellos. Este tipo de mensajes, cuando los narcos dejan en el lugar de los hechos algún tipo de cartel, como en este caso, y más cuando se refiere a una figura pública como es Messi, quizás una de las personas más conocidas en todo el planeta, están haciendo un llamado de atención, y ese es el primer punto a poner sobre la lupa. Obviamente que ya durante todo el día esto se trató muchísimo en todos los medios. Que nosotros lo repliquemos acá no hace más que sumar un grano de arena solamente, pero los que conocen el tema, los que saben el tema, en primer lugar, lo que aconsejan es tratar de limitar la difusión de esta clase de mensajes, que son más materia de fiscalías que de canales de televisión, porque si no, justamente uno está entrando en el juego que propone el narco. Pero en segundo lugar, en un rato vamos a hablar con un especialista en la materia, con uno de los hombres que conocen más el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que es el fenómeno detrás de este mensaje que le dejaron hoy a Lionel Messi, donde se mezcla además la política, porque aparece mencionado el intendente Hapkin, el intendente de Rosario, pero decía, más allá de la problemática y de lo coyuntural, de la noticia de hoy, de estas balas en la persiana del supermercado de la familia Rocuso, es notable cómo desde un sector de la política, el mismo que llegó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires carancheando a los muertos de Cromañón, el mismo que llegó
a la presidencia en 2015 carancheando a los muertos de 11 y también al fiscal Nisman, los mismos que caranchearon durante la pandemia, ahora estén tratando de treparse al tema de Rosario para sacar un voto, Esto lo pudimos ver porque la interna de Juntos por el Cambio se convirtió súbitamente en una carrera a ver quién llegaba primero a aprovecharse de lo que está en Rosario para llevar agua para su propio molino. Por supuesto que tampoco ayudó para nada el rol de los responsables, de Habkin, del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, del gobernador Omar Perotti, del propio presidente Alberto Fernández, con declaraciones que parecen casi descuidadas para tratarse de un tema tan grave que tiene casi 2 décadas de desarrollo, más de una década desde que explotó, y por parte de un presidente que ya lleva 3 años, más de 3 años en el cargo. Por supuesto que todo eso no ayuda, pero peor que todo eso es el carancheo, el tremendo carancheo que estuvieron haciendo Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, de todo este tema, porque no solamente se están trepando a un tema súper sensible para hacer campaña, sino que lo que proponen puede llegar a ser una desgracia para todos los argentinos. Acá vemos a Rodríguez Larreta diciendo: la gente en Rosario quiere y necesita vivir tranquila. Mi propuesta es un gobierno nacional presente y ocupado en recuperar la calle, con 3.000 gendarmes persiguiendo a los narcos, mientras las Fuerzas Armadas blindan nuestras fronteras. ¿Sí? La propuesta de Larreta, que propone desplegar al ejército en las fronteras para que la gendarmería vaya a Rosario. Una propuesta quizás un poco menos suicida que la de Patricia Bullrich, que propone llevar el ejército al campo de pelea contra el narco, algo que fue un fracaso absoluto allí donde sucedió, en Colombia, por ejemplo, o en México, pero que sigue siendo absolutamente ilegal, ¿sí? Sigue siendo algo que está contrario a la ley de seguridad interior y a la ley de defensa. Pero por otro lado, como decimos, ¿no? Es una propuesta absolutamente que se dedica a tratar de rascar votos de esta tragedia. Acá Bullrich, polemizando, ¿sí? Con Larreta, dice: no hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales. La lucha contra el narcotráfico tiene que ser de frente y sin cuartel. Debemos usar todos los medios del Estado para derrotarlos, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Déjenme insistir con esto, ya lo habíamos hablado acá hace un par de semanas. Es un punto de no retorno la expansión del narcotráfico, y es un punto de no retorno la inclusión de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, porque en todos los lugares donde se intentó, lo que terminó sucediendo es que los justamente militares fueron cooptados por el narcotráfico o se pusieron directamente a cargo, ¿sí? Se pusieron a la cabeza del mismo. Una tragedia que hay que evitar en este país a toda costa. México, por ejemplo, que inició en el año 2006 la guerra contra el narco, desplegando al ejército en todo el territorio nacional, hoy tiene 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo. De las 10 ciudades más violentas del mundo, no hay ninguna en Afganistán, no hay ninguna en Irak, no hay ninguna... No, están en México, incluyendo ciudades que hasta hace poco eran vibrantes nodos turísticos como Acapulco y que hoy en día están en el medio de una escalada de violencia que lleva los datos de homicidios a niveles que hacen empalidecer a Rosario, ¿sí? En Rosario estamos hablando de algo más de 20 muertes cada 100.000 habitantes. Y en México tenemos ciudades de 65, 80, 100, hasta 110 muertes cada 100.000 habitantes. Como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Al narcotráfico no se lo combate con militares. Al narcotráfico se lo combate haciendo inteligencia criminal y teniendo un poder judicial sólido que, en vez de aliarse con el narcotráfico, esté decidido a combatirlo, que es lo que no hay en la provincia de Santa Fe. Y en todo caso se lo combate discutiendo la despenalización, pero bueno, ese es otro debate que lamentablemente no creo que pueda darse en el marco de un año electoral, pero definitivamente no se lo combate a los chumbos. Pero hablábamos de carancheo y podemos hablar también de doble discurso, porque lo de Juntos por el Cambio
apareciera, ellos se muestran, ¿no? Como siempre, como los adalides de un tema, lo hacen con la educación, lo hacen con un montón de cuestiones. Dicen, nosotros somos los únicos que nos preocupamos por el narcotráfico. Acusaron a Axel Kicillof de narcotraficante en la campaña de 2019, no sé si se acuerdan. Acusaron a Aníbal Fernández de narcotraficante, ¿sí? Y de asesino. Sin embargo, cuando uno empieza a rascar un poco la pintura, lo que termina encontrando es siempre lo mismo. Y no son justamente dirigentes peronistas, sino que son dirigentes de Juntos por el Cambio, algunos muy importantes. Recordemos, por ejemplo, y digo recordemos porque si esto hubiera pasado con un dirigente peronista, estarían todos los días hablando de esto en las redes, en los canales, pero como pasó con un precandidato a gobernador bonaerense del PRO, siga, nadie se hizo cargo. Pero no hace tanto tiempo, en agosto del año pasado, en un programa de televisión, la jueza Sandra Arroyo Salgado, jueza federal, juzgado de San Isidro, absolutamente insospechada de kirchnerista, ni de peronista, ni de absolutamente nada por el estilo, lanzaba algunas acusaciones bastante delicadas sobre Cristian Ritondo. ¿Se acuerdan? Podemos repasarlo. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que debían investigar el narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y puedo hablar en estos términos porque ya fui apartada, ¿no? Me recusan 2 letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo. Fui apartada de esa investigación. A los 6 meses soy apartada de otra investigación en la que venía a cargo hacía 3 años. Cambian de abogado. También un asesor de seguridad de Ritondo, el doctor Marcelo Rocchetti, me recusa. Bueno, esto debería ser un escándalo, ¿no es cierto? Una jueza federal acusando a un exministro de Seguridad bonaerense, hoy precandidato a gobernador, de haber operado en la justicia para proteger narcotraficantes. Una sorpresa, ¿no es cierto? No debería sorprendernos tanto que esto no haya sido levantado por ningún medio, pero sí debería preocuparnos que sea esta gente la que diga tener la solución al problema del narcotráfico. Porque además, si el narco entra a la provincia de Buenos Aires con el mismo nivel de virulencia que lo está haciendo en Santa Fe, ese día sí que va a haber un problemón, ¿eh? No porque lo que hay ahora no sea un problema, no sea una verdadera tragedia, pero imagínense esa escala. Ya les hablé, yo ya les conté por lo menos cuál es mi análisis de por qué es Santa Fe y es Rosario el lugar donde se desarrolló el narcotráfico, y está directamente vinculado, ¿sí?, con el retiro de las fuerzas territoriales, de la política de un montón de territorios que fueron tomados por el narco. Santa Fe fue gobernada desde el 83 hasta comienzos de siglo por el peronismo, y cuando ganó el socialismo y el peronismo se retiró, toda esa red de punteros, toda esa red de trabajo político territorial también se retiró desfinanciada. El socialismo no ocupó ese espacio y lo terminó ocupando el narcotráfico. Bueno, en este caso es peor, estamos hablando de gente que es cómplice directamente, o por lo menos recibe serias denuncias de complicidad. Y digo serias denuncias porque solamente se quedaron en eso, nadie se puso a investigarlo como sería lógico, como sería esperable. Sí, en cambio, hubo otro personaje que se investigó, también de Juntos por el Cambio, y que sí fue condenado por narcotráfico, ¿sí? Nada más y nada menos que el intendente de la capital de una provincia del país. Nada menos que Barisco, el intendente de Paraná, condenado por narcotráfico. Radical él, radical y aliado también al PRO. Como decimos,
dicen que son los adalides de la lucha contra el narcotráfico, pero cuando uno rasca un poco termina encontrándose con los mismos de siempre, ¿sí? Con ellos, los que te dicen que vienen a solucionar el problema, pero son parte del problema. Digo esto porque el tema de Rosario lamentablemente va a ser un tema en esta campaña y vamos a escuchar un montón de propuestas. Y recuerden cada vez que analicen estas propuestas que en un tema tan sensible como el narco, lo anteúltimo peor, lo casi peor que uno puede hacer es no hacer nada. Pero peor que no hacer nada todavía, ¿sí?, es terminar profundizando una situación de la cual la marcha atrás es dificilísima. Como dijimos, se comprobó en Colombia, se comprobó en México. La mano dura, el ejército, las Fuerzas Armadas que no están entrenadas para combatir al narco, si los pones en Rosario no los sacas más, ni a ellos ni al narco, que van a hacer pronto lo mismo. Sí, esto es importantísimo y hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a seguir atentos a este tema. Ya lo habíamos tratado antes de que fuera Messi el protagonista y todo el mundo pusiera los ojos sobre esto. Es una de las grandes tragedias hoy en día en nuestro país. No hay soluciones sencillas. Esto se resuelve con mucha investigación, con mucha inteligencia criminal, con muchos recursos para las fiscalías y los juzgados, ¿sí? Y probablemente tarde o temprano tengamos que discutir también la despenalización, porque de otra forma estamos entrando en una guerra sumamente desigual y sin cuartel, donde las únicas víctimas van a ser ciudadanos y ciudadanas argentinas. Vamos a pasar a otro tema importante de la jornada de hoy, un anuncio que hizo hoy a primera hora de la mañana la Cancillería argentina, que está participando junto con, a través de su titular, de Santiago Cafiero, de la cumbre de cancilleres de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en la India, y en ese marco, en una reunión con su par de Gran Bretaña, con su par inglesa, el canciller argentino informó que dejó de estar en vigencia el pacto Fornadori-Duncan. Fornadori-Duncan es ese pacto que firmó el gobierno de Mauricio Macri en el año 2016, donde se levantaban muchas de las restricciones que Argentina había puesto sobre la explotación de recursos y la conectividad de las Islas Malvinas a partir de 1982. Tenemos ahí el tuit de Cafiero, donde anuncia justamente esta novedad, esta decisión soberana de la Argentina de levantar unilateralmente este acuerdo. Cuestión Malvinas, escribe el canciller, Argentina notificó la decisión de poner fin al pacto Foradori-Duncan de 2016. Lo hice en la reunión con el secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino Unido, sería el canciller del Reino Unido, James Cleverly, en la cumbre de cancilleres del G20 en Nueva Delhi, la India. ¿Sí? El pacto Foradori-Duncan permitía, entre otras cosas, la explotación de recursos naturales en las zonas alrededor de las Islas Malvinas, permitía también los vuelos de terceros países de Sudamérica a las Malvinas, algo que Argentina siempre había rechazado. Esto se firmó en el año 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, que proponía mejorar las relaciones con Inglaterra, dejando el tema Malvinas a un costado. Bueno, no, dijo este gobierno, esos beneficios se van a ver, se van a eliminar directamente, y además volvió a solicitar formalmente sentarse en la ONU con Inglaterra para negociar o para discutir la cuestión de la soberanía del Atlántico Sur. Pero ustedes dirán, ¿por qué me suena Foradori-Duncan? ¿Por qué escuchamos hablar de este pacto? ¿Y saben por qué? Porque hace un par de años, en el año 2018 para ser más precisos, este Duncan, que fue la contraparte inglesa que firmó el pacto, escribió su libro de memorias y allí contó que Foradori, el vicecanciller de Mauricio Macri, de Susana Malcorra, estaba borracho cuando acordó este pacto con el Reino Unido. ¿Sí? Ahí leemos un fragmento de las memorias de Alan Duncan, el ministro de Estado para Europa y las Américas del Reino Unido, que dice: bajo la residencia, se refiere a la residencia del embajador de Inglaterra en Buenos Aires, allí en el barrio de Recoleta, cerca de la Biblioteca Nacional, hay una fabulosa bodega muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es muy agradable
para una reunión y nos juntamos ahí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores. Este es el relato de Duncan y sigue. A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general. Ese es el relato del inglés. Obviamente Foradori lo desmintió. Foradori dijo que bueno, que esto no era así porque un acuerdo de ese tipo tiene que pasar por otros controles, que no era él el que decidía firmarlo o no. Pero lo cierto es que cuando uno mira en detalle lo que se anunció en ese momento, no se anunció un acuerdo propiamente dicho, sino que fue un comunicado conjunto, algo que sí se puede firmar en ambas cancillerías sin tener que pasar, por ejemplo, por el Congreso de la Nación, donde nada de esa naturaleza hubiera sido aprobado. ¿Sí? No contentos con esto, los ingleses, a través de su embajadora, salieron a tratar de establecer una queja. ¿Sí? Puso en 2016 Argentina y Reino Unido llegaron a un acuerdo histórico que entre otras cosas puso en marcha el proceso de identificación de los caídos en las islas después de más de 30 años. Lamentamos que el gobierno argentino ahora haya decidido abandonar este importante acuerdo. Lo hizo citando un tuit del canciller inglés, donde el canciller replica, dice: las Islas Falkland, que es como le dicen ellos a las Malvinas, son británicas. Los que habitan las islas tienen el derecho a decidir su propio futuro y han elegido ser un territorio británico. Bueno, recordemos que el derecho de autodeterminación no se aplica a poblaciones trasplantadas, como en este caso, pero además el tuit de la embajadora comete varias inexactitudes, por no decir mentiras, para defender la posición británica, algo que dejó bien en claro el secretario de Estado en la Argentina para asuntos referidos a las Malvinas, Guillermo Carmona, que le contestó y le dijo: estimada embajadora, es lamentable que intente hacer pasar el proceso de identificación de caídos de Malvinas como parte de un comunicado conjunto. Es una obligación de derecho internacional humanitario consagrada por un acuerdo que involucró al Reino Unido, la Argentina y la comunidad internacional. ¿Sí? Y sigue Carmona con su respuesta a la embajadora: definitivamente no es cierto que ese proceso comenzó en 2016 y menos con Foradori y Duncan. Este tipo de planteos devela la falta de voluntad de cumplir con el derecho internacional de parte de su gobierno. Que su planteo sea en el marco de las obligaciones humanitarias resulta, además de lamentable, inaceptable, y reitera la voluntad del gobierno argentino de retomar las negociaciones por la cuestión de la soberanía, pidiendo que no hagan del humanitario una moneda de cambio de otros intereses que deshumanizan los proyectos de identificación de los caídos. Sí, concluye el hilo de tweets de Carmona, que vuelve a demostrar que Gran Bretaña solamente se vale de la fuerza y de la ocupación para seguir estando a cargo de esas colonias, porque ese es el nombre. Ellos le dicen territorios ultramarinos o extramarinos. Son colonias en pleno siglo XXI y es un tema que la Argentina debe seguir reclamando de manera pacífica ante la comunidad internacional. Vamos ahora directamente a las burradas, a las candidatas de las burradas del día de hoy, para que ustedes puedan participar a través de nuestro chat de YouTube, votando y eligiendo la burrada favorita. Hoy hay algunas candidaturas, yo diría, bastante interesantes. Vamos a repasarlas, pero primero el burrito. Bien, y arrancamos con un abonado ya a esta sección, alguien que para algunos hasta puede incurrir en competencia desleal al ser evaluado en igualdad de condiciones por su notoria facilidad, por su talento enorme, yo diría por su gran predisposición a cometer burradas. Estamos hablando, como no podía ser de otra forma, del diputado Fernando Iglesias, que no solo las comete, sino que las exhibe con orgullo. Y subió esta foto donde está Cristina Fernández de Kirchner, junto con Cecilia Moró, junto con Claudia Abdalá Ledesma de Zamora, encabezando la sesión de apertura del año legislativo.
Iglesias pone, por primera vez 3 mujeres, manda Cristina, la esposa de Kirchner, la esposa de Zamora, la hija de Moró. Feminismo peronista, empezó con Isabel, nada que festejar, voy a celebrar el día que haya 3 mujeres ahí que no hayan llegado por el apellido de un hombre, dice el ex profesor de vóley y ahora sommelier de feminismos, que además sumó otra burrada más a través de su cuenta de Twitter en menos de 24 horas. Acá el extraordinario silogismo de Fernando Iglesias, que no pasaría un examen de pensamiento científico del CBC, dice: 1. Hace pocos días Messi se sacó una foto con Mauricio Macri. 2. Hoy está amenazado por la mafia narco que está destruyendo Rosario. 3. Aníbal Fernández es nuestro ministro de Seguridad. Los hechos son sagrados, la interpretación es libre. Pero esta es incluso una burrada compleja porque tuvo un apoyo inesperado Iglesias a través de la red social del Pajarito. Nada más y nada menos que Marcos Garpelín, el dueño de Mercado Libre, uno de los empresarios más grandes del país, diciendo: no se puede creer. La verdad que el nivel de razonamiento del empresariado y una parte de la clase política argentina explica en buena parte algunos de los problemas que tenemos. Vamos a seguir con la siguiente burrada. Este es un burro de licencia. Estamos hablando del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, que todavía no pudo explicar los mensajes de su teléfono, pero sí nos quiere explicar cómo hay que hacer para manejar la seguridad de una ciudad. Esto escribía D'Alessandro: Rosario es una anarquía, esta vez la mafia narco golpeó la puerta de una celebridad, pero la tragedia es diaria. La gente vive aterrada. Lo que pasa es un descontrol que si no se combate hoy se expandirá al resto del país. Hay que intervenir urgente. Hasta ahí uno hasta podría estar de acuerdo. Lástima que lo dice alguien que debería estar dando él mismo explicaciones a la justicia. Nosotros lo hicimos, dice. Ahí ya empieza a mostrar la hilacha. Diseñamos un plan de integración en los barrios tomados por la delincuencia. En 2 años cerramos 64 búnkers y decomisamos el cargamento de drogas más grande en la historia de la policía de la ciudad. El resultado está a la vista. Hoy tenemos los mejores índices delictivos en 28 años y eso, entre otras cosas, es consecuencia de la batalla sin concesiones contra el narcotráfico. Bueno, señor D'Alessandro, usted no aprende, ¿verdad? Porque ya hemos visto y sacado de estadísticas propias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en una ciudad con un territorio muy limitado y con recursos equivalentes a los de una capital europea, hay barrios donde tenés 20 veces más chances de morir asesinado que en otros, a pocas cuadras de distancia. Esta tabla la habíamos repasado hace algunos días. En La Boca, Barracas, Parque Patricios o Pompeyas hay 9,98 homicidios cada 100.000 habitantes. Esto es más o menos la misma cantidad que el promedio de la provincia de Santa Fe y más todavía que los municipios más picantes del conurbano bonaerense. Pero además, La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, también hay niveles muy altos en Flores. Son los barrios donde están las villas donde opera el narcotráfico en la ciudad de Buenos Aires. Y si hay 20 veces más homicidios en La Boca y en Barracas que en Villa Devoto y Villa del Parque, es porque en la 1114 está el homicidio y también no lo está controlando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires a través de la policía que conduce, aunque diga que está de licencia, este hombre, Marcelo D'Alessandro, al que todavía seguimos esperando que nos dé explicaciones sobre el contenido de los chats en su teléfono, en los que arreglaba la entrega de sobres con dinero, donde arreglaba el reparto de autos a jueces y a fiscales, donde arreglaba estrategias políticas con la mano derecha del presidente de la Corte Suprema. Muchas explicaciones que tiene que dar D'Alessandro y su jefe Larreta, en vez de andar queriendo caranchear unos votos, subiéndose en una verdadera tragedia como es el narcotráfico. Y hablando de esta tragedia y del narcotráfico en Rosario, bueno, alguien hoy tuvo que tirarse encima de una granada
y bien dispuesto a cumplir con el deber fue y lo hizo. Veamos a otro habitué de esta sección. Hapkin está haciendo su propio posicionamiento político, Luis. Para mí es la única lectura que se impone. Hoy es uno de los que está posicionado para ser candidato a gobernador y esto le da mucha visibilidad. Ahora, repito, es irrelevante en términos de lo que pasa todos los días con las muertes en Rosario. Acá el problema no es Messi. Buen día, Nación. Buen día, Luis Novarecio. Lamentamos tener una mañana tan complicada para la ciudad que querés tanto y que vuelve a ser protagonista de hechos tan dolorosos, ¿no? Buen día, Luis. Hola, Débora. Hola, Marina. Buen día, Luis. Entiendo lo que está diciendo Débora, pero no comparto nada. O sea, acá me comprenden todas las genes de la ley porque soy amigo de Pablo Hapkin, lo quiero, es un tipo honorable, respetable, que jamás ha hecho de la política un negocio. Lo que está sucediendo en la Argentina es que el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el señor gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, les importa una mierda la ciudad de Rosario y los han lanzado al 1.200.000 de rosarinos a la muerte. Bueno, quedó clarísimo, ¿no? Lo que piensa Novarecio desde su lugar absolutamente objetivo de periodista independiente. Qué papelón. Qué papelón. Bienvenidos a la Fórmula. Sí, ya son las 8 de la noche con 38 minutos. Estamos acá en el Destape Sin Fin hasta las 10. Y además de los títulos que acabamos de repasar, tenemos muchísimo para compartir con ustedes. Tenemos entrevistas de actualidad con los temas más importantes de la jornada. Y tenemos además mucha información en el plano de lo económico y de lo judicial. Eugenia Rodríguez, muy buenas noches. Bienvenida nuevamente a la Fórmula. Buenas noches, un placer. Franco Misraji, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a estar hablando en materia económica. Seguimos sacándole el jugo al discurso de ayer de Alberto y al tema de la coparticipación, que a veces nos olvidamos, pero es un poco el gran asunto de fondo del cual después se desprendieron muchas otras cuestiones que estamos discutiendo por estos días. Sí, así es. Bueno, el presidente no lo planteó directamente, encendió un poco el discurso a partir de justamente traer a colación qué está pasando con la distribución de los recursos en nuestro país, puntualmente con la coparticipación, porque la ciudad de Buenos Aires se lleva muchísimo más que el resto de las jurisdicciones y cómo eso también incide en la vida de la población, porque hay que decir, a veces nos parece un poco lejano, lo cierto es que la distribución de recursos incide en la política pública y por lo tanto también en la calidad de vida de la población. Y sí. Y por eso es cuando te dicen, los de la Corte dicen, bueno, esta plata no se le va a sacar a las provincias, uno dice, pero entonces, ¿de dónde sale, no? Sí, así es. Además, pensemos que no hay tampoco una justificación aparente, por lo menos hasta el momento, de por qué Cava hoy se lleva más que el resto de las jurisdicciones. ¿Qué lo justifica? Bueno, esa es la gran pregunta. Que no son peronistas, me parece que va por ahí. Bueno, fue un regalo de Navidad muy lindo porque fue fines de diciembre, así que podemos aprovechan sí, aprovechan. Franco, ¿de qué vamos a estar hablando en la agenda judicial? Vamos a estar hablando de la notificación que le llegó al fiscal Carlos Stornelli para declarar como testigo en el juicio político que se le sigue de la Corte. ¿Cuándo? El próximo 7 de marzo. Él, bueno, deja trascender que no irá. ¿Qué pasa si no va? Bueno, en un rato les cuento los detalles. ¿Se va a picar? Bastante. Bien, vamos a tener también a... Perdón, no te escucho. Ahí va, reapareció Milman, me acaban de avisar, ¿eh? Sí, en un acto en Lanús parece. Ay, mira. Sí, está de campaña encima. Bueno, ahí hay la foto, ¿sí? Reapareció Gerardo Milman, ahí se lo ve, el que está en primer plano es Néstor Grindetti, que lanzó su precandidatura a gobernador. Y Milman ahí en primera fila. Bueno, están blanqueando a Alessandro, están blanqueando a Milman. Se ve que hay otro blanqueo. Se aprobó otro blanqueo esta vez en el PRO. Vamos a estar hablando en un rato con Carlos Del Frade, ¿sí? Una de las personas que más sabe del tema narcotráfico en Santa Fe. Vamos a estar hablando también con Rubén Sleiman, uno de los referentes del Frente Renovador, uno de los que está metidos en la rosca, fue parte de la delegación a la mesa política y hace un par de días tiró un tuit que pasó desapercibido, pero del cual yo tengo ganas de preguntarle, tengo ganas de ahí hurgar un poco qué tiene para contarnos. El otro día lo mencionaste, ¿no? Uno de los chats, algunas visitas, unas cositas, ¿no? Algo sobre el doble discurso de algunas figuras de la oposición respecto
a Sergio Massa. Pero ahora vamos a seguir con el tema de las propuestas que está teniendo la derecha argentina cuando se trata de combatir a la violencia, al narcotráfico en particular, pero al crimen organizado en general. Y ahora la que está de moda entre algunos dirigentes de Juntos por el Cambio es decir que en la Argentina hay que hacer como en El Salvador, que Nayib Bukele, este personaje tan particular que accedió hace unos años a la presidencia, está ahora promocionando como el país más seguro de América, un país que venía de ser el país con los índices de violencia más grandes, más importantes de la región y hasta del mundo, y que eso cayó muy fuerte, según él, porque hubo una lucha sin cartel contra las maras, estas pandillas que ocupan de manera territorial como mafias el territorio salvadoreño. Según sus críticos, bueno, quizás no es tan así, y lo que hay detrás de esa historia de éxito en realidad son violaciones de los derechos humanos, pactos entre el Estado y el crimen organizado y un gigantesco negocio. Vamos a ver primero a Luis Petri, ¿sí? El diputado de Juntos por el Cambio, que justamente fue uno de los primeros en proponer qué es lo que había que hacer en la Argentina con la delincuencia, tomando como ejemplo a El Salvador. Veámoslo. Lo que pasa es que en la Argentina necesitamos más Bukeles, el presidente de El Salvador, y menos Zaffaronis. En el 2018, en El Salvador, habían 55 muertes cada 100.000 habitantes. Sí. Hoy, hace 300 días que no muere un solo salvadoreño. Sí. Construyó un penal en 6 meses para alojar a 40.000 pandilleros. Sí. Hizo más de 50.000 arrestos. A ver, o estamos del lado de las víctimas y los ciudadanos de bien, o estamos del lado de los delincuentes. Hay que estar del lado de las víctimas. Y hay que usar todo el poder del Estado para combatir la delincuencia y fundamentalmente para combatir el narcotráfico. Vos fíjate lo que está ocurriendo en Rosario, Esteban. Sí. Tenemos más de 48 muertos en lo que va del año, 230 el año pasado, producto del narcotráfico y por otro lado un Estado nacional desertor. Bien, ahí el diputado Petri da en el clavo cuando dice más Bukele, y menos Zaffaroni. ¿Por qué? Porque Zaffaroni es un jurista que básicamente, y por eso se ha ganado tantos detractores, hace hincapié en las garantías. ¿Sí? Le dicen garantista. Bueno, garantista en realidad es la Constitución Nacional. ¿Sí? Los derechos y las garantías son una parte importante del texto. Si no les gustan, deberían modificarla, deberían reformarla. Un debate que estoy dispuesto a dar si ustedes quieren. Pero justamente lo que no hace Bukele y lo que quiere importar Juntos por el Cambio, lo que quieren importar los halcones del PRO, que son todos los del PRO, ¿sí? A esta altura del partido, algunos se disfrazan de palomas, pero está claro que son todos halcones, es justamente eso, la falta de garantías. Bukele acaba de anunciar con bombos y platillos, más allá de que es muy difícil de comprobar este dato de que hace más de 2 meses no hay un solo homicidio, y me suena extraño, pero digo, acaba de anunciar con bombos y platillos que inaugura una cárcel para 40.000 pandilleros. Estamos hablando del 1% de la población de El Salvador. Es como si acá quisieran hacer una cárcel para 500.000 de personas. Y esa cárcel, vemos las imágenes que están llenas de estos muchachos, justamente se llenó de varones jóvenes con tatuajes. Ese es básicamente el requisito que tenés que tener para que la policía te levante y te meta preso hoy en día en El Salvador. Ese es el método que dice Bukele que dio resultado para terminar con la criminalidad. No importa si formás parte de una pandilla o no, si cometiste un delito o no. Si representás cierto fenotipo, si tenés ciertas características, marche preso. Portación de cara llevada a la 10ª potencia. Pero además meten preso a los amigos, a los primos, a los conocidos. No sé si les suena quién hizo eso en la Argentina. ¿Sí? Llevarse detenido a alguien, fijarse los contactos en su agenda e ir a buscarlos. Bueno, eso es lo que está pasando ahora en El Salvador. Ese es el modelo que quiere importar un sector de Juntos por el Cambio. Quieren traer los milicos a combatir el narcotráfico y después meter preso por portación de cara
a un montón de gente, aunque no haya cometido nada. Pero no solo eso. No solo eso, sino que, según denuncian los críticos de Bukele, la caída en las cifras de homicidios no tienen que ver tanto con esta decisión de meter presos a decenas de miles de jóvenes, sino que tiene que ver con un pacto anterior que hizo el propio gobierno de El Salvador con los jefes de dos de las principales maras, y que básicamente lo que están haciendo con esto es una purga que elimina a toda la competencia. Sabemos que las maras son pandillas que dominan barrios, con lo cual por eso también los niveles de violencia eran muy frecuentes, las peleas por manejar una calle más, una manzana más. Eran grupos que se manejaban con la dinámica de las pandillas de Los Ángeles y de Nueva York, porque en general eran hijos de pandilleros salvadoreños en Estados Unidos que fueron extraditados, o al menos así surgió este fenómeno. Y entonces, claro, si vos eliminás a toda la competencia y le dejás el monopolio a una o dos pandillas, van a reducirse drásticamente los índices de violencia, y al parecer esto es lo que está haciendo Bukele en El Salvador, lo que te propone Juntos por el Cambio, pero no te dice ser cómplices de narcos, ser cómplices de las pandillas. Después sale Arroyo Salgado a decir lo que contó sobre Ritondo y nos hacemos los sorprendidos. Pero no solo eso, no solamente hay complicidad del gobierno con las mafias, y no solamente hay violaciones de los derechos humanos, detenciones en masa, racias y demás. También hay un gigantesco negocio detrás de esto, porque según se anunció hace pocos días, los familiares que van a visitar a estos jóvenes presos, que ya son miles, ya no pueden llevarles comida, ni elementos de higiene, ni ningún otro elemento para que tengan en las cárceles. Por un lado, porque están utilizando esto como una amenaza, la provisión de alimentos para que no se amotinen. Esto lo dijo el propio Bukele también en un mensaje que dio, en un anuncio que hizo hace pocos días, donde justamente avisaba eso, que si los presos no se portaban bien, les iban a dejar de dar de comer. Veámoslo. Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. Bien, no solamente propone quitar la comida en las cárceles en represalia por lo que suceda afuera de ellas, sino que además, como les decía, detrás de esto hay un negocio, porque hace pocos días Bukele anunció que los familiares no iban a poder llevarle su comida para que tengan los presos, ni sus elementos de higiene, sino que iban a tener que llevar obligatoriamente todos los meses una mensualidad de $170. Es un montón, ¿sí? Es más que un salario mínimo en El Salvador. Y si no llevan esa mensualidad de $170, el preso no iba a recibir comida, no iba a recibir elementos de higiene, ni nada por el estilo. Por supuesto que lo que les dan de comer vale muchísimo menos que esos $170, y por supuesto que las sospechas están que ese dinero termina todo en manos del propio presidente de El Salvador. Bueno, esa es la pinturita que les quiere vender ahora la derecha argentina. Ese es el nuevo ídolo que van a ver en los próximos días, como a través de tweets o en entrevistas levantan acá como ejemplo de lo que hay que hacer. Ese es Bukele, el nuevo fetiche de la derecha argentina. 9 minutos para las 9 de la noche. Vamos ahora a una breve pausa y ya volvemos con más acá en el Destape Sin Fin. Esto es La Fórmula. 6 minutos para las 9 de la noche. Seguimos acá en La Fórmula, seguimos en el Destape Sin Fin.
Y la novela de Carlos Stornelli suma un nuevo capítulo, ¿no es cierto, Franco? Así es, en el día de hoy fue notificado el fiscal de que tiene que ir a declarar en la Comisión de Juicio Político en el marco del proceso que se le sigue a los 4 ministros supremos. Está convocado para el próximo 7 de marzo. ¿Y cuál es la novedad que surge a partir de esta notificación? Y que Stornelli había deslizado la posibilidad de no concurrir, de no ir. Él tiene un antecedente ya, que en el caso de Alessio, ¿no?, una de las primeras causas en las que se reveló el espionaje ilegal macrista, causa en la que Stornelli fue procesado. Bueno, él había sido llamado, ¿no? Sí, en 2 hechos, había sido procesado por 8, sí. Le quedan 2 todavía. Bien. Ahora, en el marco de ese proceso, había sido convocado a prestar declaración indagatoria y estuvo 8 meses evadiéndola. Evadió casi una decena de llamados y eso derivó en que en el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal directamente se dispusiera el inicio de su juicio político, y eso fue lo que motivó que finalmente se presentara a declarar. Ahora, con ese antecedente, ya muchos se están preguntando en la comisión si va a ir o no, y hay que tener presente que hubo 2 comunicados, uno de la Asociación de Fiscales y otro de la Asociación de Magistrados, donde palabras más, palabras menos, llamaban a jueces y fiscales a no ir a la comisión, cuando después de lo que fue la audiencia del escándalo que involucró al juez de Comodoro Pi, Sebastián Ramos. Recordemos que decirles que no vayan básicamente es decirle que se rebelen ante otro poder del Estado, porque no es optativo ir cuando te convoca el Congreso. Absolutamente, según el reglamento del Congreso es obligatorio e incluso se lo puede ir a buscar por la fuerza pública, y acá es donde se ve que si Stornelli no concurre y se puede abrir un nuevo conflicto de poderes. Porque ¿qué pasa? A ver, la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Galiard, dijo que quien no vaya podría afrontar responsabilidades penales y políticas. Lo que puede reconstruir es, se lo llama una vez, no va, se lo vuelve a llamar. Y si no concurre, se lo puede ir a buscar al testigo con la fuerza pública. ¿Qué pasa? Stornelli tiene fueros, porque es fiscal. Entonces aquí ya hay un debate en la comisión, y esto es, para irlo a buscar por la fuerza pública, ¿se le tiene que hacer la solicitud a un juez o no? ¿El Congreso tiene potestad para pedirla de manera directa? Bueno, eso, por lo que tengo entendido, está en debate, porque según con quien hable me dicen una cosa u otra. Digo, y esto no es menor, porque decía, hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados que reúne, ¿no?, que aglomera a muchísimos de los magistrados federales de la Nación, les estaban llamando a que no vayan. Por lo tanto, ahí habrá que ver, ¿no?, qué dispone un juez. Por otro lado, en la comisión también me decían, y habría que también, si no va, desaforarlo, pedir su desafuero. Sí. O sea, habría que retomar el camino que se hizo en el caso de Alessio. ¿Y a quién se le pide el desafuero? Y a Eduardo Casal, al Procurador General Interino. Por lo tanto, Stornelli, por lo que se ve, ¿no?, a primera vista, está blindado. Exactamente, está blindado, pareciera eso. Y es lo que se viene. Vamos a ver cómo actúa el Congreso, que evidentemente decidió ir a fondo, ¿no?, en el marco de este proceso. Por lo tanto, vamos a estar expectantes. El martes es, ¿no? El martes, además de Stornelli, también están citados la fiscal María Roteta, el funcionario de la Corte Sergio Napoli y también Mario Cimadevilla. Un paréntesis importante. ¿Por qué está citado Stornelli? Porque cuando declaró el juez Sebastián Ramos, juez de Comodoro Pi, que fue el que archivó la denuncia contra Marcelo D'Alessandro, el ministro porteño de uso de licencia, por los chats que intercambió con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati. Digo, cuando declaró Ramos, explicó que él archivó esa denuncia por el dictamen que había emitido Stornelli, que no le dejaba margen. Como Stornelli había dictaminado que se tenía que cerrar el caso, él tuvo que cerrarlo. Entonces dijeron, bueno, llamemos a Stornelli. Algo parecido pasó también con María Roteta en caso inverso. Ella es fiscal de La Plata y fue la que intervino en el caso de Alejo Ramos Padilla, que también tuvo una denuncia similar contra D'Alessandro y Robles por una denuncia que había presentado el gobernador Axel Kicillof. Y decía, son los 4 que están convocados: Stornelli, Roteta, Sergio Napoli de la Corte y Mario Cimadevilla. Y es importante la presencia de Cimadevilla también, porque fue propuesto por la coalición cívica, en el marco del proceso que se le sigue a Ricardo Lorenzetti por parte de esta fuerza, ¿no?, que es una denuncia contra ese Supremo. ¿Y por qué es interesante lo de Cimadevilla? En declaraciones a el Destape Radio, él dijo que, si bien todavía no sabe las razones por las cuales se lo cita, dijo que supone que es porque cuando estuvo en el Consejo de la Magistratura hizo varias observaciones a cómo se ejecutaba el presupuesto judicial.
Y eso es muy interesante porque ahí hay todo un desmanejo que puede llegar a ser focalizado por la Comisión y profundizar en ese sentido. Seguir la pista del dinero. Exactamente. Muy bien, entonces estaremos atentos la semana que viene a esta nueva sesión de la Comisión de Juicio Político que avanza entonces en esta pesquisa. Veremos si asisten Stornelli y otros fiscales o si se amparan justamente en el silencio como vienen haciendo hasta ahora, que no hace más que de alguna manera confirmar las presunciones que pesan sobre ellos, pero bueno, con presunciones a veces no alcanza. Sí, de hecho, a ver, hay el antecedente es que convocaron a Ramos y a Ramos Padilla, a estos dos jueces federales, y los dos concurrieron. El tema es que luego se conoció la filtración, ¿no?, de los chats de Alessandro, que comprometió mucho a Ramos. Ramos mintió ante la comisión, digo, por lo cual puede ser denunciado. Por lo tanto, la corporación salió a blindar a todos los jueces y fiscales, y es en ese marco que, bueno, Stornelli, con este antecedente que decíamos del caso de Arecio, bueno, pareciera estar más interesado en no ir que en concurrir. Pero bueno, vamos a estar a la expectativa. Vamos a estar a la expectativa. Vamos a hacer ahora una nueva tanda y en 30 segundos nada más ya volvemos con la primera entrevista de esta noche. 9 de la noche en toda la República Argentina. Seguimos acá en el Estape Sin Fin haciendo la fórmula y nos metemos ya en la primera entrevista de esta noche. En este caso, la fórmula la tiene Rubén Slayman. Él nació en San Martín, provincia de Buenos Aires, y desde 2011 es diputado bonaerense por el Frente Renovador, reelecto en 2015 y 2019, ahora también vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Rubén, muchas gracias por venir, muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes aquí, con vos, con tus compañeros y con la audiencia. Bueno, hay varios temas que quiero hablar con vos. Vos estuviste el otro día en la mesa política, con lo cual ahí hay toda una arista que quiero tratar. También quiero hablar de Sergio Massa, de cómo lo ves, de cómo lo ves en el ministerio y de todo lo que se está hablando alrededor de su proyección. Pero antes que nada, quería remitirme a un tuit que publicaste hace un par de días en respuesta a ciertas declaraciones por parte de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal sobre Sergio Massa. Ahí lo estamos viendo en pantalla, donde pedís que se canse de esos mentirosos y muestre los chats o las cámaras de las oficinas del Frente Renovador en Libertador para sacarles el antifaz. Me dio la sensación de que había algo atrás de eso. Había bronca mía. No suelo escribir en caliente. En caliente, Twitter de esta forma, pero me dio mucha bronca porque vi las declaraciones que habían hecho y me molestó. Y me molesté yo y en caliente lo escribí. Yo soy un hombre que busca consensos dentro de la Cámara de Diputados. Tengo grandes amigos que son de la oposición. Maximiliano Abad, por ejemplo, es mi amigo personal. Pensamos totalmente distintos, pero se me saltó la cadena esa vez y bueno, porque me ha tocado ser 4 años diputado bajo el gobierno provincial de María Eugenia Vidal. Así es. Y sé la cantidad de veces que llamaba a Massa para consultar, porque Sergio tiene una cabeza muy importante y conoce mucho de la gestión. Conoce mucho el presupuesto, es una persona muy preparada con respecto a todo lo que sean políticas de Estado. Y al principio lo hacían a través mío. Preguntarle a Sergio esto, el otro, hasta que, bueno, pregúntenle en ustedes, es más fácil. Y bueno, y así fue. Durante 4 años fue un hombre de consulta en la provincia, a pesar de nosotros ser opositores a María Eugenia Vidal. Eso habla muy bien de Sergio, porque no es de los que ponen palos en la rueda, como ellos sí hoy la están poniendo en nuestro gobierno. De hecho, el Frente Renovador ha apoyado muchas leyes en ese periodo y permitido que se gobernara. Yo soy autor de una ley que luego se arrogó, que es terminar con las reelecciones indefinidas. Soy autor del tema de la paridad en las listas.
Pero bueno, sí, también nosotros apoyamos en su momento cuestiones de su gestión. Ya te digo, no somos de poner palos en la rueda. Pero además, por eso hablé de la oficina de Sergio en Avenida Libertador. En distintas oportunidades me tocó ver a Rodríguez Larreta. Yo llegaba y él salía, bueno, Sergio, chau, te agradezco mucho, sos crack. Y luego que le escriban eso para ganar un votito más, o para diferenciarse, o para mimetizarse con los halcones, no me pareció bien. Será de que uno tiene una conducta que vos podés pensar distinto a mí, pero si somos amigos, somos amigos. Si nos conocemos, nos conocemos. Es así como se construye la política que yo pienso. ¿Te llamaron, te escribieron después de ese tuit? ¿Tuviste alguna repercusión, algún mensaje? Sí, tuve, pero no. ¿Te dijeron borralo? No. Sergio al día siguiente en un acto en Morón me preguntó, ¿por qué escribiste eso? Le dije, porque me dio bronca, porque siento de que te usaron. Y no me gusta que a mi conducción le pase eso. Pero ya te digo, tienen una urna en la cabeza. Todo lo hacen pensando en conseguir un voto más. Principios, no existe. Lo hablábamos hace un rato, cómo se montaron a la tragedia del narcotráfico de una manera absolutamente electoralista y simplista también. Seguro, mira, yo que vivo en San Martín, provincia de Buenos Aires, que nací en San Martín, que ha habido narcotráfico allí, como en toda la provincia de Buenos Aires, como en Cava, como en todos lados, lo hemos padecido. Y realmente me preocupa mucho y me ocupa, soy de eso de que me siento con el secretario de gobierno, con el intendente, cómo estamos con el tema de la seguridad, qué mano les puedo dar, con todos, sí. Con todos. En su momento Cato Pois, ahora Moreira, que es un gran intendente y bueno, le tocó bailar con la más fea, porque además de inseguridad tuvo que padecer la pandemia en un municipio que estaba complicado a nivel salud. Y a ver que me he sentado con Sergio Berni infinidad de veces, siempre mangando, che, un patrullero más o más personal, más agentes. Bueno, a mí me interesa mucho el tema seguridad, pero bueno, no podés, hay ciertas cosas con las cuales no podés hacer política, más lo que se está padeciendo en la provincia de Santa Fe, en particular en Rosario. Yo soy muy amigo del Turco Saín, que fue fiscal y que fue ministro de Seguridad, y que me contaba cosas que pasaban, que decía, bueno, este no es mi país. Gracias a Dios, esas cosas que están sucediendo en Rosario hoy, ni en los distritos más picantes de la provincia de Buenos Aires suceden, gracias a Dios. Y ya que estamos hablando de este tema, y además teniendo en cuenta que el Frente Renovador ha hecho de la seguridad parte de su agenda y que nadie puede acusarlos de ser blandos o nada, pero estas propuestas de involucrar al ejército, ¿cómo te suenan? Mira, es una pregunta que puede tener una contestación incómoda. En algún momento con Sergio conversamos tener una agencia de seguridad que abarcara a todos todo el personal con armas de todas las fuerzas para combatir narcotráfico, delincuencia, hace años. Yo creo de que hay que
meter todo lo que tengamos para defender a nuestros vecinos. Puede ser una posición discutible, y sí, es discutible. Mirá lo que está haciendo el presidente de Salvador. Lo hablábamos recién. Terrible, terrible. Me decís, che, es por ahí. Es por ahí. Bueno. Es para discutir. Por supuesto. Pero tenemos que encontrar una solución al flagelo de la droga, de los narcotraficantes, de los delincuentes, de que nuestros vecinos estén tranquilos. Sí, por supuesto. Lo que pareciera es que eso, en todo caso, no se logra escalando la violencia, porque lo que termina sucediendo... Che, centrémonos, veamos, tenemos que pensar más allá de este gobierno, del que viene y del otro. Busquemos una solución. Sí. ¿Ves que...? Yo te cuento, en mi distrito hay lugares que no se puede entrar. Hay lugares que no se puede entrar. No sé. Que hay veces que uno puede entrar porque nací en San Martín hace 66 años. Desde los 13 años que estoy en política, me he recorrido mi distrito muchísimas veces. Vengo de familia política. A los 13 años ya estaba en los barrios, que no eran los que son ahora, pero uno va conociendo mucha gente. Y está... ¿Y crees que se va a poder reconstruir en el corto plazo esa capacidad de diálogo entre oficialismo y oposición, sea quien sea el que esté de cada uno de los dos lados? Porque en diciembre, en octubre hay una moneda al aire, en diciembre cambia el gobierno. Pero hoy pareciera que no se puede discutir ni de las cuestiones más básicas. Gracias a Dios, mi militancia está, además de en San Martín, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. Y te digo gracias a Dios porque me ha tocado ir caminando con un diputado nuestro del Frente de Todos por la calle, diputado nacional, y que se han cruzado con diputados de otra fuerza política y ni se dieron ni hola ni chao. No se saludaron. No, en provincia de Buenos Aires, gracias a Dios, podemos discutir, sí. Pero también dialogamos, buscamos consensos, es otra cosa. Hasta que se meten los dirigentes nacionales. Y te pongo un ejemplo, por ejemplo. Teníamos acordado tratar dentro de esa semana el proyecto del Banco Provincia, que beneficiaba a los jubilados y a los empleados que en algún momento se van a jubilar. Se metió Macri, se metió Vidal, les bajó línea a sus diputados. No, eso no se vota. Es un beneficio, se habían comprometido. Y bueno, en provincias distintos se meten dirigentes nacionales, fundamentalmente del PRO, y bueno, se complica. ¿Es otra Vidal esta que la que vos conocías hace 5 años, 4 años en la provincia de Buenos Aires? Esta cosa de que apareció una ultraderecha que parece estar corriendo a toda la oposición hacia los extremos, ¿está calando así en los dirigentes? Mira, yo la he conocido a la gobernadora antes de que fuera gobernadora. Era una persona, me caía bien. Luego no tuvimos trato cuando ella fue gobernadora, pero desde antes de salir de gobernadora y todo lo que vino después, es una persona que vive cometiendo errores. Como siendo yo gobernador de la provincia de Buenos Aires, me voy a ir de la provincia, pierdo todo mi caudal político, dejo de ser creíble. Le han pasado cosas a ella. Y hoy, a pesar que no tenía un trato fluido, la veo sin brújula.
Y bueno, cuando vos no tenés brújula en las decisiones políticas que tomás, para ganar espacio después decís, algunos dicen cualquier cosa. ¿Cómo fue, ahora que pasaron 2 semanas en retrospectiva, esa reunión de la Mesa Nacional del Frente de Todos? ¿Crees que fue productiva? ¿Crees que finalmente no sirvió porque pasaron algunos días y volvieron a mandarse mensajes por los medios? ¿Crees que hay...? Fue para mí muy productiva. Todo lo que sea buscar consensos, conversar, fue hiper respetuosa la reunión. Éramos 33 dirigentes allí. No escuché a ningún compañero ni compañera hablar en voz alta. Y se han dicho cosas, se habló de gestión, se habló de la política económica, se habló de la política electoral, cómo encaramos los nuevos tiempos, se habló de nuestra gestión, lo que estaba mal y lo que estaba bien, con sumo respeto. Eso me parece muy importante, me pareció muy importante que había 2 dirigentes que no iban a asistir, que eran Sergio y Máximo, y que hayan asistido los 2, me pareció que le dio un volumen distinto a la reunión. Y se habló de todo, una reunión que duró casi 6 horas. Sí. Y ya te digo, con respeto, y hablaron todos los que tuvieron algo para decir, lo pudieron decir. Todo. Pero cuando te digo todo, es todo, desde lo que está bien hasta lo que está mal, lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Todo. Con sumo respeto, creo de que va a haber ahora en marzo una nueva reunión y bueno, seguiremos conversando, más allá de que yo pienso en particular que Cristina, Alberto y Sergio, que fueron los fundadores, así digamos, de este frente, de esta coalición política que es el Frente de Todos, se tienen que juntar y conversar. ¿Crees que todavía se puede llegar competitivo a la elección presidencial el Frente de Todos? Bueno, esa fue una de las cuestiones que se discutieron. Yo creo que en algún momento Alberto dijo, bueno, no es el momento hoy de hablar ya de candidaturas, pero bueno, ya estamos en marzo. Creo de que en abril ya tenemos que tener nuestros candidatos en la calle. Yo creo que que va a haber una lista de unidad. ¿No te imaginas unas PASO? No, la verdad que no, pero abogo para que así sea. Yo quiero que haya una lista donde estemos representados todos, donde estemos todos juntos. Unidad hasta que duela. Lo logramos en 2019. Presidente, diputados nacionales, gobernador, legisladores provinciales y el 95% de los distritos, lista única. Si lo pudimos hacer en el 2019 y luego lo hicimos en el 2021, ¿por qué no vamos a poder hacerlo ahora? ¿Y a quién te imaginas encabezando esa lista única? Bueno, yo tengo mi corazón masista. ¿Te parece que Sergio es un buen candidato? No. Habló Rubén Slayman, el militante de San Martín. Mirá, para mí sería... yo lo conozco a Sergio desde que tenía él 14 años. Que nació en San Martín y arrancó militando en San Martín. Sé de su capacidad intelectual, tiene una cabeza brillante. No le podemos llevar el ritmo a un tipo que trabaja 17, 18 horas por día y después acostado te escribe mensajito de texto. Es un dirigente, para mí el principal dirigente varón que tiene la Argentina. Militaría
24/7 todas las semanas si él fuera candidato. Si no lo es ahora, y bueno, será en la que viene. Sí. Hoy uno, si hace una encuesta entre los principales dirigentes del Frente de Todos, yo estoy bastante convencido de que Massa sería el más mencionado como candidato. No, incluso. primero Cristina. Bueno, sí. Las cosas como son. Primero Cristina. La jefa del principal partido que integra el Frente de Todos, que es el Partido Justicialista. Pero la propia Cristina, si le preguntas hoy en día, ve con buenos ojos la candidatura de Sergio. Podría ser. Lo mismo pasa con el presidente, con muchos sindicalistas, con muchos gobernadores. Ahora uno mira y se imagina en la Argentina un ministro de Economía en un contexto de inflación alta, en un contexto de sueldos que no alcanzan. El pueblo argentino vota un ministro de Economía en este contexto. Mira, el gran desafío que tiene Sergio, que hace todo lo que tiene que hacer para lograrlo, es bajar la inflación y estabilizar la economía fundamentalmente. Inflación es muy difícil bajarla, sí, está claro. Es muy difícil, qué sé yo, fíjate de que todos los servicios están aumentando, el agua, está Malena ahí, pero bueno, no tuvo aumento en casi 3 años y medio, AISA. Está aumentando el transporte, que venía pautado de antes los aumentos. Así que eso te va a disparar un poquito la inflación. Se calcula que va a seguir cerca del 6% por lo menos en febrero y en marzo. Sí, yo creo que quizás con medidas que está tomando podría bajar un poquito, pero bueno, ponele el 6%. Lo importante es los salarios, porque si vos tenés una inflación del 6% en el mes de febrero, pero ahora ya en marzo, a través de las paritarias que acordaron tu gremio, y se te aumenta tu salario, yo creo que si nosotros logramos, más allá de la inflación, que los salarios le ganen a la inflación, no está pasando. No, sí está pasando. Pero estamos a un 80-85 anual con una pauta de paritaria del 60. Yo te estoy hablando de la gestión de Sergio. Sí. Se ha recuperado mucho en esta gestión. Veníamos atrasados de antes. Veníamos muy atrasados de años. Venimos desde el 2018 para acá. Claro, venimos arrastrando. Pero bueno, creo que el desafío hoy es que los salarios le ganen a la inflación. Y hasta ahora, la verdad que en estos meses, yo no he escuchado esas peleas encarnizadas entre empresarios y los gremios cuando negociaban el salario de los trabajadores. Creo de que los empresarios se están dando cuenta que va por ahí y que todos tenemos que hacer el esfuerzo para lograr la Argentina que queremos. Hay muchos que no lo hacen. Sí. Fíjate los precios, firman una cosa y después no la cumplen. Pero bueno, va a salir un ejército, Tombolini, por el tema precio justo, va a sacar un ejército de inspectores a controlar eso, que ya tiene controlando, pero va a ser, fíjate de que ha clausurado dos hipermercados, Jumbo en San Martín y Carrefour en Loma de Zamora. Sí. Estamos enfocados, estamos haciendo todo lo que se puede hacer para lograr que los argentinos entendamos que hay que poner el hombro y en vez de ganar mucho, ganar menos, pero que nuestra gente esté mejor. Es muy feo ser el millonario del barrio mientras todos se están cagando de hambre, perdón.
Te hago una última pregunta sobre la provincia de Buenos Aires. ¿Lo ves a Axel como un buen candidato para la reelección? ¿La gestión te parece que está siendo buena? Hace 1 año y medio, desde enero del año pasado, que me hicieron un reportaje en el portal Letra P, que planteé que Axel debería reelegir. Tiene muchas condiciones Axel para reelegir. Es un hombre que, si bien no nació en la provincia, era de capital, vive en la residencia del gobernador. Sí, algo que no pasaba hace muchísimos años. No pasaba, pero hace muchos años, muchos años. Lo podés ver los domingos visitando galerías, una plaza en la ciudad de La Plata. Está un tipo que vive ahí, no es que está de paso. No lo maneja control remoto. Un tipo que se camina toda la provincia, que trabaja mucho. El hecho de vivir en la gobernación, se levanta a 6:30 de la mañana, 7, 7:15 está en su despacho y empieza a trabajar hasta las 12 de la noche también. Otro enfermo del trabajo. Todos los que amamos la política hacemos eso, ¿verdad? Pero bueno, trabajador, honesto. Hacía mucho que no teníamos un gobernador honesto. Y tiene también, ¿viste?, una cabeza que sabe gestionar. Tiene cualidades, se merece, se bancó la pandemia, haciendo obras en toda la provincia. Creo que nuestros vecinos bonaerenses lo tienen que acompañar nuevamente. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por habernos visitado acá en los estudios del Destape. Un gusto y hasta la próxima. Gracias. 9:30 de la noche, seguimos acá en La Fórmula, seguimos en el Destape Sin Fin y vamos a poner el foco en la economía. Eugenia Rodríguez nos va a estar contando, desgranando un poco más qué hay detrás de la pelea por la coparticipación. Spoiler, ¿tiene que ver con la campaña de Larreta? Tiene que ver, y tiene que ver también con una discusión central, ¿no? Que es cómo se distribuyen los recursos, a nivel nacional y en las distintas jurisdicciones, así es. Bien. Bueno, si te parece, repasamos lo que dijo el presidente de la Nación, porque, introdujo un poco el tema en la apertura de sesiones del Congreso. Escuchémoslo. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Bien, ahí lo escuchábamos, Alberto. Sí, hablaba de concentración de recursos y un poco la coparticipación tiene que ver con eso, tiene que ver con una herramienta de distribución de recursos y qué pasa justamente cuando se concentran, sobre todo en alguna jurisdicción puntual, como es este caso Cava, la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decimos que se concentran y qué tiene que ver la Corte Suprema, no? Porque el presidente también metió la pata judicial al hablar del tema. Claro. Recordarán ustedes diciembre del año pasado, una medida cautelar, ¿no? Las famosas cautelares, a partir de la cual la Corte Suprema, avala un reclamo de Rodríguez Larreta que tiene que ver con retrotraer el porcentaje de coparticipación, el porcentaje de recursos a un monto anterior al actual.
¿Qué quiero decir con esto? Es un poco confuso. Bueno, en el 2016, gobierno de Cambiemos, Mauricio Macri decide aumentar el porcentaje de coparticipación que le da a la ciudad de Buenos Aires el gobierno nacional. Es decir, ¿cuántos recursos distribuimos entre todos? Bueno, dice, para acá va a ir un poco más. Justifica ese incremento que pasa de 1,4% a primero 3,75, después termina en 3,5, es decir, 1,4, 3,5. Considerable el aumento del 2016. Dice, bueno, es porque tiene que ver con que se va a hacer cargo de funciones vinculadas a la seguridad y a los bomberos. Bueno, este traspaso de funciones justifica un incremento en los montos. Sí. Esa es la justificación oficial, ¿no? Tengo entendido que lo que establece la ley es que cuando hay traspaso de funciones, lo que se transfiere es un monto, no un porcentaje de la coparticipación, digamos, ¿no? Así. Es un monto más fijo, ¿no? Algo que depende del volumen de dinero coparticipable. De hecho, abrió dos discusiones este incremento del porcentaje que Mauricio Macri le otorga, si se quiere, de forma bastante discrecional a Rodríguez Larreta. ¿Por qué? Porque por un lado es qué pasa con las provincias que justamente se hacen cargo, por ejemplo, que tienen policía local y que no reciben un extra en sus montos por esa función. Y también, ¿en qué se justifica esto que vos decís, no? Este porcentaje tiene que ver con un costo real. ¿Cuáles son los números, en otras palabras, que justifican que, o que explican que el gasto de la policía es tal y que por lo tanto había que aumentar a 3,5, que es un aumento bastante considerable? Bueno, este es el inicio, ¿no? Un poco para recordar cómo inicia este dilema, que tiene que ver básicamente con no solo lo que termina quedando para la ciudad de Buenos Aires, sino también con lo que no va hacia el resto del país, ¿no? Que ahí está también el interés del tema, no solo para lo que pasa entre la disputa gobierno nacional y ciudad de Buenos Aires, sino el interés de todas las provincias. De hecho, recordarán, ¿no? Los gobernadores también intervienen en esta discusión, haciendo una presentación en sintonía con el gobierno del Frente de Todos a partir de que asume fines de 2019, que tiene que ver con esto, hay que volverlo para atrás, es decir, esta medida no tiene sentido, por lo tanto tiene que volver para atrás y tiene que haber una justificación. Es que además Macri lo había aumentado por decreto. Sí. Lo aumenta por decreto, como algunas la mayoría de las medidas, ¿no? Sobre todo en un inicio, los famosos decretos de necesidad y urgencia, que, entonces, en definitiva, este incremento también, y agrego algo, no fue casualidad, porque si vemos qué pasó, por ejemplo, desde 2016 a 2019, periodo completo del gobierno de Juntos por el Cambio a nivel nacional, con las transferencias que se dieron en promedio a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, en promedio el aumento de las transferencias a el resto de las provincias fue de 3,6 veces. A la ciudad de Buenos Aires de 10,6 veces. Bueno, ahí lo vemos en placa, ¿no? Promedio de todas las provincias. La verdad que podemos decir que se vio significativamente favorecida con esas 10,6 veces por arriba del resto de las provincias en todo el periodo del gobierno de Mauricio Macri. Por eso digo, no fue casualidad tampoco este incremento en el porcentaje de coparticipación, tuvo que ver, ¿no?, con la política de manejo de fondos en general. Entonces, a partir de la asunción del Frente de Todos, para un poco hacer la línea histórica y que se entienda por qué seguimos hablando de este tema, se establece por decreto primero volver al inicio del 1,4% y después, por una ley del Congreso, ahora sí, se vota cuál es el porcentaje que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, de 2,3%, que tiene que ver justamente con, las funciones que ya tenía y estas nuevas asignaciones que tienen que ver con el funcionamiento de la policía, como hablábamos antes. ¿Qué pasó? Bueno, Rodríguez Larreta decide ir a la justicia. No está conforme con la decisión, con la ley del Congreso, con la ley nacional, y decide ir a la justicia. Hemos charlado acá, ¿no?, de otras oportunidades en donde la justicia, por ejemplo, interviene en leyes nacionales sancionadas por el Congreso. Bueno, en este caso se tomó su tiempo, quiero decir, no fue tan inmediato, y a fines del año pasado, finalmente la Corte Suprema da para adelante con esta medida cautelar, que en definitiva lo que dice es, voy a de alguna manera y sobre todo escuchar el reclamo de Rodríguez Larreta, y voy a aceptar que hay que subir el porcentaje que hoy el gobierno nacional le asigna, pero a su vez tampoco es no lo voy a volver a hacer 3,5. Voy a decir que tiene que subir a 2,95.
¿Por qué digo voy a decir? Bueno, porque no hay justificación en el fallo sobre en qué se fundamenta la Corte para ese 295, que es lo que... Miti. Claro, es como dijo, bueno, el gobierno quiere 2,3 y Rodríguez Larreta, la ciudad me reclama que volver a ese 3,5, voy a decir 2,95. La realidad es que no hay una justificación de cálculo, digamos, de cuál es lo que queda... sin saberse. Lo que no podemos comprender es realmente cuál es el costo real de la policía de la ciudad, que por lo menos justifique esta transferencia mayor de ingresos a la ciudad autónoma de Buenos Aires. A partir de ahí, o de esta medida, es que el presidente Alberto Fernández retoma justamente esta... menciona cómo la justicia termina interviniendo en una medida del Congreso Nacional, en una ley nacional que había pautado ya cuál era el porcentaje que le correspondía a Cava, y aumenta arbitrariamente a este 2,95. ¿Por qué por qué nos incide? ¿Por qué tiene que ver también con el resto de las jurisdicciones? Bueno, justamente porque es dinero que no es que se le saca a las provincias, pero sí significa, digamos, una mayor destino de las partidas a la ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto que no se vayan, por ejemplo, a obra pública o cualquier otro tipo de política destinada a las jurisdicciones. Y ahí sí me parece importante mencionar que no solo hablamos de montos cuando hablamos de coparticipación, sino que estamos hablando también de una cuestión que tiene que ver con la distribución, con la calidad de vida de las distintas regiones, con el acceso, por ejemplo, a cloacas, a agua potable. No es lo mismo en una región más céntrica que en otras. Sí, claro. Entonces tiene que ver también con qué recursos tienen justamente las provincias para poder hacer frente a las demandas o a las necesidades importantes y más urgentes, ¿no?, de su propia ciudadanía. Bueno, en ese sentido podemos hacer una comparación, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, para también poder dimensionar, hablamos de la provincia más grande del país, sí, cuántos recursos se destinan entonces a la ciudad de Buenos Aires y cuánto, por ejemplo, es el presupuesto per cápita comparado con la provincia de Buenos Aires. Y ahí tenemos, lo pueden ir viendo en placa, ¿no? Son algunos números bastante, digamos, para la comparación, pero en definitiva lo que vemos en pantalla es que en el caso de la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto per cápita anual es de 360.143 pesos, ¿no? Bueno, y después hay tres ejemplos, tres opciones diferentes, que es comparando con la provincia de Buenos Aires sin los recursos de coparticipación, es decir, restando lo que ya coparticipó, solo con lo que le queda a la provincia de Buenos Aires, quiero decir lo que coparticipa a los municipios. Bueno, ahí la diferencia entre ciudad de Buenos Aires y provincia es de 115% arriba para la ciudad de Buenos Aires. Lo podemos ahí ver con ese 167.000 per cápita que le queda a la provincia de Buenos Aires. Pero además, si por ejemplo contamos los recursos de coparticipación que van a los municipios, es decir, lo que no le queda en sí a la provincia, a la administración central de la provincia, pero bueno, sumamos todo para decir, bueno, a ver cómo da la comparación, igualmente sigue quedando 80% por debajo del presupuesto per cápita que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. Y si además sumamos los recursos propios de los municipios, es decir, agrandamos la comparación y tenemos los recursos de la provincia de Buenos Aires, tenemos lo que coparticipa a los municipios y recursos propios de los municipios, aún así el presupuesto per cápita de la ciudad de Buenos Aires es 50% mayor a el presupuesto per cápita de la provincia y los municipios en su conjunto. Es bastante claro el panorama respecto a, bueno, cómo este aumento de la coparticipación lo que termina haciendo es aumentar justamente la brecha que ya existe entre las distintas jurisdicciones. Es clarísimo, es clarísimo. Bueno, por este fallo, digo, se le inició una causal de juicio político a la Corte. Digo, este es uno de los temas, uno de los ejes por los cuales se apuntó a los 4 ministros supremos, ¿no? Sí, bueno, y de hecho también lo hicimos con la provincia, pero si comparáramos con los municipios, con cada uno, bueno, algunos de los municipios de la provincia de Buenos Aires, como para tener un panorama de qué pasa con cada localidad, también vemos, ¿no?, comparación presupuesto de la ciudad con algunos de los municipios. Bueno, el porcentaje de que es un 0,6% más que le está dando la Corte Suprema a la Ciudad de Buenos Aires, representa 6 veces el presupuesto que tiene hoy Ituzaingó,
5 el presupuesto de Hurlingham, 4 veces el de Esteban Echeverría, 3,7 el presupuesto de Berazategui. Es decir, ese diferencial, ese, si se quiere, entre comillas, pequeño, que parece 6,6, no es nada pequeño, es un incremento muy considerable, y además, bueno, podemos compararlo como, por ejemplo, con un municipio, es 6 veces el presupuesto de uno de los municipios de la provincia. Y también, bueno, por ejemplo, si lo miramos con otras regiones de lo que tiene que ver con otras provincias del país, como Formosa, hoy vemos que, por ejemplo, el ingreso familiar per cápita que tiene hoy, para tomar una variable de análisis, se pueden tomar distintas, ¿no? Pero tomar una variable como el ingreso familiar per cápita de la provincia de Formosa y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires triplica el ingreso per cápita comparado con la provincia de Formosa. Sin embargo, se ve beneficiado con este extra que llegó casi para Navidad de recursos y bueno, que pone un poco la mirada sobre qué justifica esta asignación por parte de la Corte Suprema de mayores fondos para el gobierno de Rodríguez Larreta. Más fondos para los que ya tenían fondos. Así es. Muchísimas gracias, Euge. Franco, vamos a volver sobre el tema del narcotráfico en Santa Fe, ahora en plan judicial, porque también ayer Alberto Fernández en su discurso mencionó que parte del déficit de funcionarios judiciales en la provincia de Santa Fe, que hace que muchas veces las investigaciones y los juicios contra el narco no avancen al ritmo que deberían, tiene que ver, entre otras cosas, con la parálisis del Consejo de la Magistratura y el hecho de que no se estén asignando personal para cargos que están vacantes, ¿no es cierto? Así es, él además hizo referencia a la reforma judicial que él había impulsado también. Creo que tenemos el video en el que está Alberto mencionando justamente este tema. Que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la justicia federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha extendido en ese territorio. Bien, ¿y por qué dice esto Alberto Fernández? Porque en una de las tantas iniciativas, proyectos que había enviado al Congreso, había uno que tenía que ver con la reforma estructural de la justicia federal y, entre otras cosas, hacía foco en Santa Fe, y hay un muy buen hilo de Ari Lijalá, de nuestro colega, compañero, que hizo en Twitter, donde da cuenta justamente de esto, de que, por ejemplo, según esa reforma, se iban a crear en Santa Fe juzgados nuevos en Rafaela, 3 en Rosario, otros 3 en Santa Fe, 1 en Venado Tuerto, 1 en Reconquista. Creo que tenemos el hilo de Twitter de Ari para ir siguiéndolo. También fiscalías nuevas, 1 en Santa Fe, 4 en Rosario. ¿Qué da cuenta de esto? De que había una intencionalidad de hacer foco justamente en la problemática que atravesaba Santa Fe, y una manera era hacerlo, bueno, a través de la vía judicial y de la justicia federal. Digo, el narcotráfico es un delito federal. A ver, hay una cuestión también, los homicidios, si se investigan por separado, no son delitos federales, sino que son delitos provinciales. Eso depende de cómo se investigue la cuestión, ¿no? Pero es desde ya que para abordar el narcotráfico es a través de la justicia federal. De allí la relevancia, y estamos hablando de una reforma que fue bloqueada por la oposición, ¿no? De allí también la referencia que hizo Alberto Fernández. Ahora, ¿cuál es la novedad? Que el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Rodolfo Tailade, está convocando para el 8 de marzo a las 11 horas a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y Legislación Penal para tratar un proyecto que, si bien no es exactamente igual al que proponía Alberto Fernández, tiene similitudes. ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto de fortalecimiento de la justicia penal federal en Santa Fe. De hecho, lo tuiteó el diputado. La novedad es que esta iniciativa fue una propuesta común que se hizo de diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas a fines del año pasado. Y aquí lo que se está proponiendo es crear 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales en distintas ciudades de la provincia, y también 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión. A ver,
de alguna manera viene a darle la razón a Alberto Fernández, ¿no? Y a crear más cargos también. Se espera ahora que, estas modificaciones que se propusieron en noviembre, avancen, que tengan el visto bueno de la oposición y se pueda, que se puedan crear. Es una de las tantas formas que puede haber para empezar a revertir la tremenda situación que está viviendo la provincia de Santa Fe. Sí, hay que tener en cuenta de que hay casos de jueces y de fiscales que fueron cooptados por el narco, se descubrieron. A ver, esto, con el narco pasa algo, tienen tantos recursos que si vos los pones a jueces a combatirlos, van a cooptar a los jueces. Si pones a milicos a combatirlos, van a copar a los milicos. Si pones a la policía, probablemente también, probablemente no sucedió. Hubo jefes de policía de Santa Fe que tuvieron que renunciar justamente por su vínculo con las bandas. Por eso también es tan peligroso acudir al ejército, porque a diferencia de los jueces y de los policías, tienen armas más grandes y que matan más gente. Pero eso no significa que la policía y los jueces no puedan hacer muchísimo daño. Por eso también esta idea de tener más jueces, más fiscales, es mucho más fácil tener cooptado un sistema de justicia cuando tiene una forma de pirámide y vas por la cúpula, que es lo que pasa en Comodoro Pi, por ejemplo, que si vos lo tenés extendido en todo el territorio y de manera más, en todo caso, con cada terminal que no dependa de las otras. Más atomizada. Más atomizada, esa es la palabra que estaba buscando. Así que ojalá que se pueda destrabar esta situación y que finalmente se involucren los recursos necesarios para que se persiga este delito, que es solo una parte del combate, porque también esta es otra cosa que hay que decir. Hoy los jefes de las dos principales bandas de narcotráfico de Santa Fe están presos y están conduciendo toda esta ola de violencia desde la cárcel. Y ese tampoco es un detalle que hay que pasar por alto, así que vamos a seguir también atentos a la situación. Quería, antes de terminar el programa de hoy, destacar una noticia que salió esta mañana, la publicó el colega Mariano Martín, en ámbito financiero. La nota estuvo publicada un rato y después no se la pudo encontrar más online, se cayó el link. Él tuvo, ahí la deferencia de publicarla por su cuenta en las redes sociales. Clientelismo M, esta es una causa que denunció él en su momento y que no tuvo continuidad, porque después de 2 años de que el fiscal Ramiro González tuvo en sus manos la causa, no hubo avances. ¿Qué es lo que investiga esta causa? Bueno, investiga un circuito en el cual 2 exministros de Mauricio Macri, Dante Sica, que fue ministro de Industria y luego absorbió el Ministerio de Trabajo cuando fue degradado a Secretaría, y Ricardo Bursaile, ministro de Agricultura, repartían una serie de 130.000 subsidios de 5.000 pesos cada uno. 5.000 pesos hace 4 o 5 años, no soy bueno para los números, pero estamos hablando de lo que hoy sería casi un plan trabajar, ¿no? Un programa de medio salario, salario mínimo. 130.000. En ese entonces el total de planes oficialmente era de alrededor de 500-600.000, o sea que había hasta un 25% más que no los manejaba el Ministerio de Desarrollo Social, como comanda la ley, como debería ser, sino que lo manejaban de manera absolutamente arbitraria 2 punteros de Macri, básicamente. El ministro de Agricultura con el campo y el ministro de Industria con justamente el ámbito de la industria. La idea es que esta causa vuelva a tomar impulso porque desde que el fiscal federal Ramiro González estuvo a cargo tras la muerte de Jorge Dilello, que fue el primero que impulsó esta investigación, no se volvió a mover este expediente. Me parece que estaba bueno destacarlo porque, por un lado, una vez más echa por tierra el relato macrista de que ellos son correctos, cuidan los recursos del Estado, las instituciones, les importa que no exista el populismo y que no exista la dádiva. Mentira. Y por otro lado, es otra prueba más de cómo este tipo de investigaciones terminan tarde o temprano quedándose atascadas en el Poder Judicial argentino. No sé, Franco, si vos habías seguido ya este caso en su momento, estabas un poco al tanto. Yo lo vi hoy en
el tuit de Mariano, y me llamó la atención porque recuerdo haber leído sus notas en el 2019 que denunciaban esto durante la campaña. Él lo denunció mientras sucedía, en tiempo presente, no en pasado. Lo revela él, lo cuenta él, y quedó trabado en Comoropí como otras tantas causas, digo, ¿no? Por lo tanto es algo relevante. A ver, todavía se están investigando los aportantes truchos. En el caso del Correo, a Oscar Aguado lo indagaron. Nunca se resolvió su situación procesal, pasaron años. Bueno, esto es una causa más que entra, ¿no?, en Comodoro Pi, es absorbida por los agentes de justicia que allí trabajan y la administran según sus tiempos, que son siempre los tiempos políticos que le convienen al macrismo. Por supuesto. Bueno, una mancha más al tigre, ¿no? Como se le suele decir, no es que nos sorprenda, pero lamentablemente se siguen sumando evidencias de que no importa a quién gane las elecciones de este año, si no se cambia de raíz el sistema judicial en la Argentina, va a ser muy difícil hablar de una democracia plena. Va a ser muy difícil, gobierne quien gobierne, hablar de una ciudadanía en pie de igualdad, de que somos todos iguales ante la ley, porque evidentemente no lo somos, y hay dos grandes grietas, si se quiere, o dos grandes líneas que separan a los ciudadanos de primera de los de segunda en este país. Una es la económica, es la línea de la clase. Hoy está claro que hay una justicia para ricos y otra muy distinta para los pobres. Y la segunda es la política. Hoy en día, y esto no me voy a cansar de decirlo, si sos peronista, se te pueden hacer cosas que si no sos peronista causarían un montón de escándalos. Si sos peronista, se te puede reprimir en una manifestación. Si no sos peronista y te reprimen, escándalo. Si sos peronista, te pueden rajar del trabajo por ser militante. Si hicieran eso con no peronistas, sería un escándalo. Si sos peronista, vas preso antes de tener una condena por la teoría de Irursun y Lorenzetti del poder residual y demás. Si no sos peronista, no se te aplica esa teoría. Y desde hace 6 meses además sabemos que si sos peronista te pueden poner un arma en la cabeza y gatillar y nadie se va a molestar por investigarlo, cosa que obviamente a cualquier otro ciudadano no le correspondería. Es así, vivimos ante un poder judicial y ante un sistema empresarial, mediático y político que sostiene que hay ciudadanos de primera y de segunda en la Argentina. Te voy a decir eso, y hagamos el trabajo de pensar cómo sería la tapa de Clarín si los delitos que se le adjudican al macrismo los hubiese cometido el kirchnerismo, si apareciese un ministro del kirchnerismo chateando lo que chateaba D'Alessandro con la mano derecha de algún ministro cortesano. O si Arroyo Salgado hubiera dicho que quien operó para beneficiar a narcos a través de sus abogados fue Aníbal Fernández o fue Guado de Pedro. Sería un escándalo mayúsculo, el espionaje ilegal, imagínense el espionaje ilegal sistemático que desató el macrismo en cabeza, no sé, de la AFI kirchnerista, lo que dirían las tapas de Clarín, de La Nación, ¿no? Y cómo actuaría Comodoro Pi, cómo está actuando ahora. Sí, ya a esta altura del partido, más que una doble vara, habría que decir que rompieron todas las varas, ¿sí? Que ya no quedan varas, y ese es parte también del negocio político de esta derecha cada vez más extrema que tiene muchas chances, lamentablemente, de volver al gobierno en la Argentina, y toda la responsabilidad para que eso no suceda está en manos de los dirigentes del Frente de Todos, que esperemos que de una vez por todas se pongan a la altura de las circunstancias, dejen de tirarse chicanas a través de los medios y empiecen a dar las respuestas que la sociedad argentina con todo derecho y toda razón exige. Así, con una nota positiva y de optimismo, vamos cerrando el programa de hoy. Gracias, Euge, por haber venido, como siempre. Gracias, Franco, también. Nos reencontramos el lunes ya con Carla de regreso, ¿no? ¿Está confirmado? ¿Está chequeado? Vuelve Carla a la fórmula y obviamente, como siempre, toda la información económica, judicial, política, entrevistados, análisis, todo esto a partir del lunes a las 8 de la noche en la fórmula. Antes nos reencontramos mañana a la mañana, Navarro 2023, el sábado desde las 7 de la mañana con Palermo Wuhan, para que no me extrañen. Que tengan buen fin de semana, nos vemos el lunes. Chau.
por la radio.